Un gusto poder saludarles, licenciado, estimados compañeros y a todas las personas que están viendo nuestro video de la presentación. Nosotros somos el grupo número 6 del turno de la noche y el tema principal a tratar es la elaboración de matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nuestro grupo está integrado por Fernández, Jorge Andrés, Olivares Aramayo, Alison April, Osinada Camargo, Eric Marcelo, Paco Marcani Dominga y Toranzos Larraín Nicole Scar. Vamos a continuar con el tema. Bueno, comenzando, mi nombre es Eric Marcelo Osinada Camargo y dentro de toda la gama alta y gama extensa que existe dentro de la seguridad industrial podemos encontrar las matrices hiper que nos sirven como una herramienta esencial de registro de todos aquellos peligros que se puedan relacionar tanto en accidentes como en enfermedades dentro de cada empresa. Esto nos ayuda a determinar dentro de las empresas industriales o dependiendo del nivel de las empresas de riesgo que existan, todos los factores y características del proceso de riesgo que exista dentro de ellas. Pueden existir empresas de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Entonces, dentro de la matriz IPA nos va a poder ayudar a determinar todos aquellos aspectos para más adelante poder mejorarlos y tener un poco más de cuidado y también ahí poder disminuir el porcentaje de riesgo que existe. Siempre va a existir un cierto nivel de riesgo y el objetivo es minimizarlo dentro de todas las empresas para que todo salga de la mejor manera. Mi nombre es Dominga Paco Marcani y yo les voy a explicar lo que es el accidente. El accidente es un suceso no planeado y no deseado que puede provocar daños, lesiones e incidencias negativas en el trabajador. También puede provocar alteraciones como serán las maquinarias, equipos, materiales y productividad. Un claro ejemplo aquí podemos mencionar a lo que son las caídas y los daños ocasionados por las malas instalaciones de las empresas. El accidente podemos subdividirlos en dos categorías, las cuales son el accidente del trabajo y el accidente del trayecto. Cuando hablamos del accidente del trabajo, nos referimos a toda lesión que una persona sufre a causa del trabajo y que ésta puede ocasionar una incapacidad en el trabajador y en otras ocasiones puede llegar a ocurrir hasta la muerte. Y el accidente del trayecto son los ocurridos del trayecto directo, o sea, de la ida hasta el regreso del trabajador de su trabajo a su casa o viceversa. Prevención de accidentes, las cuales son las siguientes: identificación de peligros y riesgos asociados, evaluar los riesgos, establecer medidas de control. Evaluar los riesgos laborales, eso es una obligación empresarial y una herramienta muy fundamental para la prevención de daños a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Y medidas de control se define como una acción o una actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro. Incidente. Es una alerta que es necesario atender lo más antes posible. También lo podemos definir como una oportunidad para mejorar la seguridad de una empresa y así evitar futuros accidentes. Un típico ejemplo de incidencia laboral es cuando se derrama algún líquido sobre el suelo de una oficina y esto puede llegar a ocasionar el resbalón de un trabajador. Consecuencia: es el resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades profesionales o daños a la propiedad. Como vemos en la imagen, una persona le está empujando a la otra, pero esta no se da cuenta que al caer la otra persona también va a caer él. Y por eso cada acción tiene su consecuencia. Probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo. Es condicional y se presenta por un evento. Condición de operación. Existen tres condiciones, las cuales son operación normal, que se dedican a la actividad de una rutina, operaciones de emergencia, que se refiere a un evento no planeado, y finalmente operación anormal. Es una actividad que se desarrolla en condiciones distintas al no planeado.
Identificación de medidas de control existentes. Les voy a mencionar las siguientes: procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral e entrenamiento. Instructivos de trabajo se refiere a una guía o una serie de pasos de actividades rutinarias, en las cuales ya han sido aprobadas y validadas. Y las inspecciones se realizan con el objetivo de analizar el estado en el que se encuentra la seguridad de las instalaciones, lugares de trabajo, maquinarias y trabajadores. Peligro. Es la fuente o situación que tiene el potencial de causar lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o al ambiente comunal. En la imagen vemos los siguientes pictogramas de peligros. Identificación de peligros. Les voy a mencionar los siguientes: el levantamiento de peligros, requisitos legales, investigación de accidentes e incidentes, resultado de auditorías, resultado de inspecciones, revisión de la gerencia, nuevas actividades y finalmente reclamos y sugerencias. El proceso de identificación debe considerar los peligros sobre personas, equipos, materiales y ambiente de trabajo. Clasificación para la identificación de peligros. Mecánicos. Pueden ser las pisaduras sobre objetos, contactos térmicos y los sobreesfuerzos. El eléctrico. Contacto eléctrico directo, indirecto y la electricidad estática. Fuego y explosión. Pueden ser de gases, de líquidos, de sólidos y los incendios. Químicos, como ser el polvo, metales, soldaduras, solventes orgánicos, pueden ser barnices, las pinturas y los ácidos. Físicos, el ruido, la carga térmica y las vibraciones. Biológicos, pueden ser las picaduras de los insectos. Fisiológicos, gasto energético excesivo. Biomecánicos, el uso de fuerza de las extremidades superiores. Mentales o psicosociales, como ser el trabajo en turnos, y otros pueden ser como los asaltos y los hurtos. Continuando con el tema, riesgo. Es la probabilidad o posibilidad de que pueda ocurrir un daño a partir del peligro. Se presenta como la combinación de la frecuencia y la posibilidad y la secuencia de un incidente identificado. Tipos de riesgo. Riesgo intolerable. Sucede cuando se detecta una situación fuera de control y que supone un riesgo para las personas como para las instalaciones y el entorno. Riesgo importante. Cuando el riesgo producido está relacionado con un trabajo que se está llevando a cabo, será necesario repararlo en un tiempo por debajo del correspondiente. Riesgo moderado. Hace referencia al riesgo que implica la existencia de ciertos controles constantemente. Riesgo tolerable. En este caso se requiere la búsqueda de soluciones productivas y la realización de revisiones que aseguren que las medidas de control tengan la eficacia deseada. Riesgo trivial. Es aceptado por la empresa y no requiere de adopción de ninguna acción para ponerle solución. Riesgo residual. Es el riesgo que aún permanece después de haber tratado de eliminar, disminuir o controlar. El proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no tolerable. La organización se encargará de evaluar los riesgos teniendo en cuenta las obligaciones del ámbito legal. Además, se determinarán los controles y tras su registro en la matriz CIPER se establecerán criterios de probabilidad y severidad de los peligros o consecuencias. Para el caso de probabilidad, se valora basándose en diferentes índices, entre ellos número de personas expuestas, procedimientos reales, capacidad y exposición al riesgo. Para determinar las consecuencias se recurre a la naturaleza del daño y a la parte del cuerpo que han sido afectada. Se categorizan en tres: extremadamente dañina, dañina y ligeramente dañina. Valoración de riesgos. Según el nivel de riesgos, se procede con las siguientes medidas de control. Aceptable. En su actual estado no reviste riesgo para las personas. Moderadamente crítico. Deben corregirse a corto plazo las causas. Crítico. Con urgencia deben corregirse las causas. Durante el día, deben tomarse las acciones inmediatas para corregir las causas. Control de riesgos. Para el establecimiento de los controles es necesario tener en cuenta la mitigación de los riesgos en función de la priorización siguiente.
suprimir, reemplazar, ingeniería, señales y avisos, equipo de protección personal. Componentes del hiper. Se divide en tres partes que son hiper de línea de base, hiper específico, hiper continuo. En el hiper de línea de base es un punto de partida profundo y amplio para el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que tiene puntos a tomar en cuenta, que son el aspecto legal, aspecto geográfico, aspecto funcional y peligro puro. En el hiper específico se refiere a un proceso muy conocido de identificación de peligros, así como la evaluación y control de los riesgos que puede existir en un entorno laboral. El hipercontinuo es un proceso que permite a los trabajadores identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles de una manera rápida y eficiente antes de la duración y ejecución de la tarea a realizar, a fin de controlar los riesgos asociados a las mismas. Pasos esenciales en el proceso de la matriz hiper. Paso 1. Asegurarse de que el proceso que se analice sea práctico. Paso 2. Involucrar a todo el personal, en especial aquellos que se encuentren expuestos al riesgo, y sus representantes dentro de un esquema de trabajo. Paso 3. Utilizar un enfoque sistemático que permita garantizar que los peligros y los riesgos reciban un tratamiento adecuado. Paso 4. Identificar los peligros de importancia, sin minimizar lo que se considere insignificante. Paso 5. Observar lo que realmente sucede y existe en el centro laboral, donde se debe incluir todas las actividades no rutinarias. Paso 6. Incluir en el análisis de todos los trabajadores que se encuentren en riesgo, incluyendo al personal visitante y contratistas. Paso 7. Reunir y compilar toda la información que se pueda. Paso 8. Tratar de analizar e identificar los peligros significativos. Paso 9. Evaluar el riesgo y se deben indicar los controles que se deben tener basándose en la jerarquía de los mismos. Paso 10. Registrar siempre por escrito el proceso de la matriz hiper y realizar el seguimiento respectivo a los controles adoptados. Continuando con la exposición, ahora vamos a dar ejemplos de matrices hiper de industrias según su nivel de riesgo. Como se mencionó anteriormente, existen tres niveles de riesgo: alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Entre las industrias que tienen alto riesgo se encuentra la industria petrolera y de gas. Esta, dependiendo de su área y rama de la empresa, se le aplica un sistema de seguridad industrial. En esta se encuentran los protocolos y matrices, los cuales están establecidos basándose por decretos supremos y normativas internacionales ya establecidas. Como podemos observar en pantalla, están ahí los decretos que son utilizados aquí en Bolivia. El decreto número 24335, 24336, 24398, 24399 y 24400. Como se mencionó anteriormente, es de suma importancia primero identificar las áreas en las que se va a aplicar los sistemas de seguridad industrial. En el caso de la industria petrolera, vamos a explicar a continuación un cuadro en donde se realizó un análisis detallado de cada área de esta industria. En todas las áreas de la industria petrolera y de gas tienen un impacto de alto riesgo. En el área de exploración se realizan trabajos en ambientes poco habitables, utilizando materiales explosivos, uso de químicos corrosivos y uso de combustibles. En la etapa de perforación se trabajan en ambientes de altos decibeles con alta vibración, que tienen riesgo de explosión, riesgo de incendio, colapsos, uso de maquinarias pesadas, uso de químicos, uso de materiales radioactivos y trabajo en ambientes estrechos. En la etapa de producción es donde se realiza la extracción de hidrocarburos utilizando maquinarias pesadas, riesgo de incendio, riesgo de colapsos, de explosiones y también uso de materiales radioactivos. Existe también una alta vibración, altos decibeles y riesgo de ambientes tóxicos para los trabajadores. En el área de refinación de los hidrocarburos se utilizarán químicos, combustibles, teniendo como riesgo de corrosión y riesgo de ambientes tóxicos. Y finalmente, la última área sería la de soldadura y transporte, soldadura de tuberías. En este caso, se utilizarán para esto maquinarias pesadas, materiales radioactivos, riesgo lumínico, riesgo de incendio y riesgo de colapso.
A continuación, en la siguiente imagen podemos observar un protocolo en el que se especifican las acciones que los trabajadores deben realizar en un posible caso de fuga de alto riesgo. En el caso de fuga ya sea de gas a presión, de gas licuado presurizado, de gas licuado refrigerado y de líquido combustible, los protocolos o procedimientos a seguir de sistemas de seguridad son diferentes respecto a cada caso dado por fuga. Y en la misma imagen podemos visualizar de cada uno los respectivos procedimientos que tienen que realizar los trabajadores en cada caso de fuga. Luego de haber analizado cada área de la industria petrolera, con sus respectivos riesgos y problemas que podrían presentar, se procede a realizar las matrices hiper correspondientes. Como matriz 1 tenemos la del área de exploración. En esta está el montaje de cabina y equipamiento. En este el aspecto o peligro que podrían tener son las cargas suspendidas, manipulación de cargas pesadas, trabajo en altura, trabajo a distinto nivel, circulación de vehículos pesados y equipos energizados. Luego de todo eso podemos observar que se les da respectivas puntuaciones en cuanto a sus riesgos en la matriz. Como matriz 2, que es del área de perforación, que es el desmontaje de cabina y equipamiento, tenemos las cargas suspendidas, manipulación de cargas pesadas, trabajos en altura, trabajos a distinto nivel, circulación de vehículos pesados y equipos energizados. Todos estos son los peligros o aspectos que se van a tener que puntuar posteriormente de nuevo para calificar su riesgo. En la matriz 3 tenemos la de área de producción. En este se hacen las tomas de muestras de todo, que en esto se utiliza escaleras, utilización de horno, manipulación de productos químicos, exposición a ruidos, exposición de vapores. También la toma de muestras de metales, en la que está en contacto con todo, utilización de escaleras, manipulación de cargas pesadas, manipulación de productos químicos, exposición a ruidos y exposición a vapores. Como matriz 2 tenemos el área de perforación, que es el desmontaje de cabina y equipamiento. En estos los riesgos que se pueden percibir son en las cargas suspendidas, manipulación de cargas pesadas, trabajo en altura, trabajos a distinto nivel, circulación de vehículos pesados y equipos energizados. Como matriz 3 tenemos el área de producción, que está dividido por dos: toma de muestras de todo, que en este los riesgos que se pueden percibir es contacto con todo, utilización de escaleras, utilización del horno, manipulación de productos químicos, exposición a ruidos y exposición a vapores. Luego la otra es toma de muestras de metales. En esta se tiene el contacto con todo, utilización de escaleras, manipulación de cargas pesadas, manipulación de productos químicos, exposición a ruidos y a vapores. Como matriz 4 tenemos la área de refinación. En esta se hace el análisis de muestras, en esta la manipulación de productos químicos, exposición de vapores, utilización de microscopio. Luego también la verificación de parámetros y perforación en PC, que es la utilización de PC. Y finalmente como matriz 5 tenemos del área de soldadura y transporte. En esta está el desmontaje de cabina y equipamiento. En esta se tienen los riesgos de cargas suspendidas, manipulación de cargas pesadas, trabajo en altura, trabajo a distinto nivel, circulación de vehículos pesados y equipos energizados. Todas las matrices se puede observar en pantalla que han sido puntuadas para ver sus riesgos, ya sea moderado, medio o alto. También cabe recalcar que las matrices hipermostradas anteriormente solo reflejan una de las diversas labores que se tienen en cada área de la industria petrolera. Estas son mostradas como ejemplo para poder observarse el alto riesgo que contiene esta área de la industria.
Y finalizando con los ejemplos de las industrias de alto riesgo, en el caso de las industrias cementeras, tenemos aquí una matriz en el vaciado de concreto, que sus tareas son la descarga de agregados en punto de acopio, descarga de bolsas de cemento, preparación de concreto con equipo de mezcladora, traslado de concreto recibido directamente de un mixer. En estos, los peligros que pueden tener cada una de esas tareas son el uso de equipos pesados, manipulación de bolsas de cemento, abastecimiento de insumos en el interior del equipo en movimiento, posicionamiento del personal cerca del chute del mixer y también traslado de concreto sobre caminos temporales, ya sean tablas, palanchas y otros. La gestión de la seguridad de la empresa está basada en la prevención de los incidentes, lo que incluye la identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas de control para evitar que ocurran accidentes en las siguientes áreas que anteriormente hemos mencionado, que son producción, cantera, mantenimiento, administración y ampliación. Y finalizando con los ejemplos de las industrias de alto riesgo, en el caso de las industrias cementeras, tenemos aquí una matriz en el vaciado de concreto, que sus tareas son la descarga de agregados en punto de acopio, descarga de bolsas de cemento, preparación de concreto con equipo de mezcladora, traslado de concreto recibido directamente de un mixer. En estos, los peligros que pueden tener cada una de esas tareas son el uso de equipos pesados, manipulación de bolsas de cemento, abastecimiento de insumos en el interior del equipo en movimiento, posicionamiento del personal cerca del chute del mixer y también traslado de concreto sobre caminos temporales, ya sean tablas, palanchas y otros. En la siguiente diapositiva podemos ir mencionando a una empresa de alimentos, que en esta situación sería nuestra empresa de mediano riesgo. Ya recordando que estamos trabajando con tres empresas, que es de alto riesgo, como una empresa petrolera, de mediano riesgo una empresa de alimentos y de bajo riesgo, lo que sería en caso de una empresa de papel. Con material de escritorio y todas esas situaciones. Dentro de la matriz HIPER de esta empresa es muy útil para poder identificar los peligros y la evaluación de riesgos. Es una de las herramientas de la cual vamos a hablar en este momento, y como ya hemos dicho, facilita la gestión de tareas de identificación de peligros y evaluación de riesgos que se producen en una organización como consecuencia del desarrollo de la actividad. En este contexto, el concepto de peligro engloba cualquier suceso o situación que pueda desencadenar algún mal en el puesto de trabajo, y el riesgo es una mezcla de probabilidad que existe de que se produzca un peligro y que afecte a la situación de la empresa. Siempre el objetivo de toda empresa va a ser tratar de minimizar el riesgo para que el peligro no se efectúe. En el caso de la empresa de alimentos, el riesgo mediano que existe puede ser distribuido de mejor manera gracias a la matriz HIPER, y identificando cada una de las áreas y de la producción y de las herramientas necesarias para tener un mejor cuidado de estas. Mi nombre es April Olivares y yo voy a hablar sobre la matriz HIPER de una empresa papelera. El primer paso que se debe hacer es crear un diagrama de flujo del proceso que vamos a analizar. En las siguientes diapositivas voy a explicar cuál es el primer paso que hace esta empresa para crear un cuaderno. Como se puede observar en esta diapositiva, nosotros nos hemos basado con las tablas que da la norma ISO 45001, que es probabilidad, frecuencia y consecuencia. Gracias a estas tablas hemos podido puntuar cada una de las casillas que tenemos en nuestra matriz, que posteriormente voy a explicar una por una. Por ejemplo, en probabilidad el número 6 es muy posible que llegue a pasar ese problema.
esta es una tabla de evaluación y clasificación de riesgo. El resultado que se saca es con la multiplicación de las anteriores 3 tablas que había mostrado anteriormente, es decir, se multiplica probabilidad por consecuencia por frecuencia y esta te da un resultado de riesgo, ya sea riesgo intolerable, importante, moderado, posible o trivial. De acuerdo al riesgo que te salga en esta multiplicación, te da una acción que debes tomar. Por ejemplo, si te sale el riesgo intolerable, tienes que considerar detener la actividad, porque puede causar un daño muy grave en la empresa o en el trabajador, ¿no? Bueno, en esta tabla voy a explicar el proceso que esta empresa tiene para hacer un cuaderno. El primer paso es recepción y transporte de materia prima. En la actividad hemos puesto rutinaria porque es algo que lo hacen todos los días, sin excepción, y el trabajador es solo una persona, que es la que mueve las máquinas y todo. En peligros está la situación, que identificas que es un peligro. En este caso es el manejo de bobina de papel de 850 a 1000 kilogramos con herramientas inseguras. Y el acto es el manejo incorrecto de la bobina de papel al momento de ser trasladada. En el incidente potencial es el aplastamiento por la bobina de papel, caída de la bobina de papel, porque este trabajador empuja la bobina con un palo súper inestable que en cualquier momento se puede llegar a romper. En posibles consecuencias es que el trabajador llegue a tener fracturas, esguinces, heridas, golpe, etc. Entonces en la tabla de evaluación de riesgos en probabilidad hemos puesto 6, que es muy posible. Ya como había explicado anteriormente, el trabajador usa un palo que es inestable y reciclado que en cualquier momento se puede llegar a romper. En frecuencia hemos puesto 0,5, muy raramente, porque ha pasado una vez, hace como 2 años, que este trabajador se ha roto la columna y se ha fracturado el pie. En consecuencia, hemos puesto 15, que es serio, porque pudo haber llegado a tener una incapacidad, ¿no? Con ese golpe o fractura de la columna. Al multiplicar estos 3 nos ha salido que es riesgo posible. Entonces la nueva medida de control que han tomado en la empresa ha sido sustituir las herramientas por una más segura y más cómoda de manejar. Y han diseñado una nueva herramienta que ahora hace ya 2 años no ha vuelto a pasar ningún incidente parecido al de hace un tiempo. El control que quieren llegar a tomar es sustituir esta herramienta, ya que como es una actividad rutinaria no se la puede eliminar porque se las hace todos los días. Entonces es sustituir la herramienta por una muchísimo más segura y más cómoda, o si no más adelante, por ejemplo, que el montecarga deje y entre el producto hasta donde tiene que dejarlo, no donde deja en este caso el trabajador, y que no esté empujando con el palito. En fuente y situación de transporte de bobina de papel, el acto sería de que la zona de tránsito esté obstaculizada. Muchas veces se encuentran pallets ahí en el piso, entonces como es un trabajador no hay quien le esté explicando de que hay algo ahí, entonces se puede tropezar y todo, y este sería un incidente potencial. El aplastamiento por la bobina de papel, que esto le puede llegar a causar fracturas, golpes, contusiones, heridas, esguinces, etc. Entonces en probabilidad hemos puesto un 10, que es esperable. En frecuencia hemos puesto un 3, que significa de vez en cuando, es decir, semanalmente. Ya que en esta empresa existe un cierto desorden, entonces el trabajador a veces se llega a chocar con algo o está avanzando y alguien le dice, espera, hay una basura acá en el piso y te puedes tropezar. Entonces llega a pasar una vez a la semana más o menos. En consecuencia hemos puesto un 15 porque puede llegar a ser algo muy serio y esta persona puede llegar a una incapacidad, ¿no? Entonces en la multiplicación nos ha salido 450, que es el riesgo importante, que tiene que ser una corrección inmediata. En plan de acción hemos puesto que es reforzar la metodología de orden y la limpieza en la empresa. El segundo proceso sería el armado y adaptación de la bobina, que es
también una actividad rutinaria porque se la hace todos los días. Este trabajador es el mismo el que maneja la bobina, como había explicado anteriormente. El peligro es que es una sola persona por turno. Se encarga del armado de la bobina de papel a la máquina. Tiene ayudantes, pero estos ayudantes, mientras llega el producto, van acomodando en el pallet y cortando en las máquinas. Entonces no lo ayudan mucho cuando hay bastante producción. El acto sería cortarse al acomodar la bobina de papel o el aplastamiento por la bobina al momento de acomodar este papel en la máquina. El incidente sería el aplastamiento de la bobina de papel por herramientas incorrectas. Entonces esto llegaría a causar posibles fracturas, golpes, contusiones, heridas, esguinces y las lesiones por mala posición ergonómica. En probabilidad hemos puesto 3 porque pasa rara vez. En frecuencia igual 3 porque es de vez en cuando. Y en consecuencia igual 15 porque si es que llega a aplastar esta bobina a la persona, al trabajador o al obrero que está haciendo este trabajo, puede llegar a dejarlo incapacitado. Entonces, al multiplicar estos 3, nos ha salido un riesgo moderado, que la nueva medida sería la capacitación sobre la ergonomía. En este siguiente proceso, que es la operación de máquinas rebobinado, igual es rutinaria, es un trabajador. La fuente o situación sería el monitorear constantemente la máquina y manejo de la maquinaria. En los peligros está que el botiquín está desactualizado y el acceso al extintor portátil está bloqueado. En el acto sería la imposibilidad de uso de primeros auxilios en apoyo en casos de accidentes y la imposibilidad del uso del extintor portátil, pérdida de control en caso de incendio. En el incidente potencial estaría la infección de desangrado o también la muerte de quemaduras. En la probabilidad hemos puesto un 10 porque es muy probable. En frecuencia hemos puesto un 2 en el botiquín, un 10 en la del extintor, ya que puede ocurrir constantemente continuamente. En consecuencia hemos puesto un 5 en el botiquín desactualizado, ya que es importante, y un 50 en el extintor, que podría llegar a ser una catástrofe. En la multiplicación del primero nos salió un 100, que es un riesgo moderado, y el plan de acción sería adquirir elementos de primeros auxilios. Y en la parte del botiquín nos salió 5000, que es un riesgo intolerable, que significa que se debe detener la actividad ya no más. En el plan de acción hemos hecho desbloquear acceso al extintor portátil y capacitar en uso y acceso de extintores a todo el personal. Eso sería todo, gracias.